La Revolución Cubana de 1959 prometió al principio liberación. Habló de terminar con la corrupción y el control extranjero. Muchos cubanos, cansados de la dictadura de Batista, recibieron estas promesas con esperanza. Fidel Castro apareció como un líder carismático. Él le aseguró a la gente un futuro mejor. Pocos en ese tiempo imaginaron el cambio tan grande y duradero hacia un Estado comunista que cambiaría la sociedad cubana por muchas generaciones. El entusiasmo del principio de la revolución escondía las ideas que pronto tomarían el control, cambiando el camino del país de formas que pocos podían imaginar, llevando a décadas de dificultades. Rápidamente, el gobierno revolucionario empezó a juntar más poder. Se puso del lado de la Unión Soviética. Esta alianza fue por ideas y por estrategia. Le dio a Cuba una ayuda económica muy importante, pero también la metió en los problemas de la Guerra Fría. El paso hacia el comunismo fue rápido. Casi toda la propiedad privada se eliminó. Las industrias importantes pasaron a ser del gobierno. El Estado se convirtió en el que planeaba toda la economía. Este cambio muy grande se presentó como un camino para que todos fueran iguales y tuvieran más cosas. Sin embargo, la realidad sería mucho más complicada y, para muchos, muy dolorosa. En los primeros años hubo mejoras en que la gente aprendió a leer y escribir y en poder ir al médico. Estas cosas se mostraban como éxitos de la revolución, pero estos avances costaron muy caro. Juntar todo el poder en un solo lugar quitó libertades a la gente. El control del gobierno llegó a casi todas las cosas de la vida diaria. Lo que empezó como un movimiento para que el país fuera independiente, pronto se convirtió en un sistema que pedía que todos pensaran igual. La promesa de una Cuba llena de vida e independiente empezó a desaparecer, reemplazada por una vida con muchas limitaciones y controlada, dependiendo mucho de un país poderoso y lejano. Entender esto de la historia es muy importante para comprender la Cuba de hoy. Las decisiones que se tomaron en esos primeros años prepararon el camino para los problemas de dinero y los sufrimientos de la gente que siguen hasta hoy. Las ideas de la revolución, aunque a algunos les parecieran buenas, al final llevaron a un sistema que no dejaba que la gente hiciera cosas nuevas y creó mucha dependencia. El sueño de una isla rica se convirtió en una lucha diaria por conseguir lo más básico para gran parte de su gente. La sombra de ese primer paso hacia el comunismo todavía es muy grande en la isla. El modelo comunista que se puso en Cuba llevó a un cambio muy grande en cómo funcionaba su economía. El gobierno se quedó con muchas cosas por toda la isla. Los campos de azúcar, las fábricas y los negocios, grandes y pequeños, pasaron a manos del gobierno. El gobierno decía que esto era necesario para recuperar la riqueza para el pueblo. Sin embargo, esto quitó las ganas de trabajar, que dan tener algo propio y competir con otros. La gente con experiencia en negocios fue cambiada muchas veces por gente fiel al gobierno. Esto con frecuencia llevó a mala administración y menos producción en diferentes trabajos. Un problema que solo empeoraría con el tiempo. El control del gobierno sobre la economía fue total. Decía qué producir, cuánto y a qué precio. Este sistema de planear todo desde el gobierno no funcionaba bien. Le costaba adaptarse a los cambios o darle a la gente lo que necesitaba. La fuerza económica de Cuba, especialmente en el azúcar, empezó a bajar con el control del gobierno. La falta de dinero para modernizar las cosas y las formas de cultivar frenó el crecimiento de la economía. La isla, que antes vendía muchas cosas a otros países, empezó a depender cada vez más de la ayuda de afuera, principalmente de la Unión Soviética, para mantener su modelo de economía planeada por el gobierno. La caída de la Unión Soviética en 1991 fue un golpe terrible. Cuba perdió a quien más le ayudaba y sus acuerdos de comercio favorables. Este tiempo, conocido como el Período Especial en tiempos de paz, metió a la isla en una crisis económica muy fuerte. Las ayudas desaparecieron de un día para otro. Llegaba mucho menos petróleo. Esto trajo muchos apagones y el transporte público casi dejó de funcionar. Se vio claramente lo débil que era una economía que dependía tanto de un solo país extranjero, mostrando lo frágil que era el sistema económico cubano. Para responder a la crisis, el gobierno hizo algunos pequeños intentos de abrir un poco la economía. Permitió que la gente trabajara por su cuenta en algunas cosas y aceptó dinero de otros países para el turismo. Sin embargo, estos cambios eran pequeños y a veces los quitaban. El gobierno siguió controlando casi todo. Los problemas más grandes de cómo estaba organizada la economía siguieron sin arreglarse.
El sistema de dos monedas, que existió por muchos años, creó más problemas y diferencias entre la gente. Por eso, la economía cubana ha seguido con problemas, con poco crecimiento, mucha deuda, y sin poder darle a su gente lo suficiente. Una de las consecuencias más duras, y que no se van del sistema comunista de Cuba, ha sido la falta de comida que dura mucho tiempo. Por décadas, los cubanos han vivido con un sistema de ración conocido como la libreta de abastecimiento. Esta libreta dice las cantidades pequeñas de alimentos básicos que cada persona puede comprar cada mes. Cosas como arroz, frijoles, azúcar, aceite y a veces pollo están incluidas. Sin embargo, las cantidades casi nunca alcanzan para todo el mes. Las familias tienen que buscar siempre cómo conseguir más comida además de la libreta, algo que preocupa y pone nerviosa a la gente todos los días. La agricultura en Cuba ha sufrido muchísimo con el control del gobierno. Antes de la revolución, Cuba vendía más comida de la que compraba a otros países. Hoy, compra de otros países una gran parte de su comida, se dice que hasta un 70 u 80%. Las fincas del gobierno muchas veces no producen bien, les faltan cosas necesarias como fertilizantes, pesticidas y máquinas modernas. Mucho papeleo y pocas ganas de trabajar para los campesinos hacen que se produzca menos todavía. El sueño de tener comida propia, que el gobierno menciona mucho, sigue siendo algo muy lejano para el pueblo cubano, que encuentra los estantes vacíos y precios altísimos por las pocas cosas que hay. El efecto en la alimentación y la salud de la gente es algo que preocupa mucho. Aunque el gobierno dice con orgullo que tiene un buen sistema de salud, comer variado y suficiente es básico para estar sano. Noticias desde la isla hablan seguido de familias que luchan por tener suficiente comida en la mesa. Las cosas con proteínas son especialmente difíciles de encontrar y caras. Esto ha llevado a mucha preocupación por la mala alimentación, sobre todo en los niños y los viejitos. La búsqueda diaria de comida ocupa la mayor parte del tiempo de muchos cubanos, dejando en segundo plano otras cosas de la vida y haciendo que la gente sienta que siempre está en crisis. El gobierno muchas veces le echa la culpa al embargo de Estados Unidos por esta falta de comida. Aunque el embargo claro que afecta a la economía, muchos analistas señalan los problemas del sistema de economía planeada por el gobierno como la causa principal. Otros países con castigos parecidos o peores no han tenido falta de comida tan grande ni por tanto tiempo. Que los sistemas de agricultura y para repartir la comida en Cuba no puedan cubrir lo más básico es un resultado directo de muchos años de mala administración y malas ideas económicas propias del modelo comunista. Los platos vacíos son una prueba clara de este fracaso. Las historias personales de Cuba muestran una imagen clara de la lucha diaria por conseguir comida. Piensen en María, una maestra retirada en La Habana. Su pensión pequeña, junto con la libreta, apenas le alcanza para lo más básico. Cada día es una lucha, podría decir ella con voz cansada. El arroz y los frijoles de la libreta se acaban en 2 semanas. ¿Y después qué? Camino horas, de una tienda vacía a otra, esperando encontrar algo que pueda pagar. A veces, lo único que tengo es agua con azúcar para calmar el estómago. Esta es una historia común, que muestra la desesperación de muchos cubanos mayores. Luego está Luis, un padre joven con 2 hijos en un pueblo de provincia. Tiene un trabajo del gobierno, pero su salario no alcanza para alimentar bien a sus hijos. Veo a mis hijos adelgazar, podría confesar él, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y no saber qué hacer. La leche es un lujo que casi nunca podemos darnos. ¿Pollo? Quizás una vez al mes, si tengo suerte en el mercado negro. Hago lo que puedo, trabajitos por aquí y por allá, pero nunca es suficiente. Me rompe el corazón no poder darles lo que un padre debería. Estos testimonios muestran el costo humano tan grande de la crisis de comida que no termina. Ana, una estudiante de universidad, habla de lo difícil que es concentrarse en los estudios cuando el hambre siempre está ahí. ¿Cómo puedes concentrarte en cosas complicadas cuando te suenan las tripas?, podría preguntar. Muchos estudiantes se desmayan en clase por falta de comida. Compartimos lo poquito que tenemos, pero todos están pasando trabajo. Las cafeterías ofrecen muy poco, y muchas veces es de mala calidad. Soñamos con un futuro donde no tengamos que preocuparnos por la próxima comida, pero ese sueño parece tan lejano. Lo que ella vive muestra cómo la escasez afecta hasta los sueños de los más jóvenes. Estas historias
aunque representan a muchísima gente que no se escucha, muestran que todos pasan por las mismas dificultades. No son cosas que pasan de vez en cuando, sino que muestran un problema del sistema. La búsqueda diaria de comida, la preocupación por la escasez y no poder darle lo suficiente a la familia, son cosas que vive una gran parte de la gente en Cuba. Lo que dice el gobierno muchas veces no le da importancia a estas cosas, pero los comentarios bajitos sobre el sufrimiento son un recuerdo constante del daño que han hecho tantos años de mala economía y control del gobierno sobre lo más básico que necesita la gente, la comida. Sección 5. Las cadenas del silencio. Represión política. Además de los problemas de dinero, el gobierno comunista en Cuba ha quitado las libertades políticas por más de 60 años, de forma organizada. Miren, la Constitución de Cuba dice que el Partido Comunista es el único que manda en la sociedad y en el gobierno. Esto hace que sea ilegal cualquier oposición política o ideas diferentes. No hay elecciones libres y justas con varios partidos. La gente no tiene derecho a elegir a sus líderes entre diferentes opciones políticas. El gobierno controla con fuerza todo el poder, asegurando que nadie cuestione sus ideas. La libertad de decir lo que uno piensa está muy limitada. El gobierno controla todos los medios de comunicación, periódicos, televisión y estaciones de radio. El periodismo independiente se considera ilegal y lo persiguen mucho. Los periodistas que se atreven a criticar al gobierno sufren acoso, los arrestan y los meten presos. La gente común también corre peligro si dice que no está de acuerdo. Criticar en público al gobierno o a sus líderes puede traer problemas graves, como perder el trabajo, que te vigilen o que te detengan. Este ambiente de miedo no deja que haya discusiones abiertas, ni que la gente piense por sí misma. Cosas básicas en cualquier sociedad libre. El derecho a reunirse y formar grupos también está muy limitado. Cualquier manifestación o reunión en público que no permita el gobierno está prohibida, y muchas veces la policía responde rápido y con fuerza. Las organizaciones de derechos humanos y los grupos independientes de la sociedad siempre están amenazados. A sus miembros los persiguen, los acosan y los acusan de ser contrarrevolucionarios o de trabajar para otros países. Esta represión organizada busca evitar que surja cualquier oposición que pueda crecer y cuestionar el poder del gobierno. Las detenciones sin motivo y meter presa a la gente por sus ideas políticas son cosas que usan mucho para callar a los que no están de acuerdo. El sistema de leyes en Cuba no es independiente y muchas veces lo usa el gobierno para justificar la represión. Activistas, artistas y cualquiera que consideren un peligro para el sistema pueden verse metidos en problemas con la ley donde hay pocas esperanzas de un juicio justo. La falta de libertades políticas básicas significa que los cubanos no solo luchan con la falta de cosas materiales, sino que también se les niega el derecho humano básico de decidir su propio futuro político y decir lo que piensan sin miedo. Sección 6. Futuros perdidos. El costo humano de la escasez. La escasez que hay por todos lados en Cuba tiene un efecto muy grande y duradero en cómo vive la gente, especialmente en las familias y en lo que quieren los jóvenes. Los padres enfrentan el problema terrible de cada día de cómo darles de comer a sus hijos, donde siempre faltan cosas. La falta de buena alimentación afecta cómo crecen los niños. La preocupación constante de que el dinero alcance afecta las relaciones en la familia. Muchos jóvenes cubanos crecen viendo pocas oportunidades para mejorar o sentirse bien en la isla, llevando a que muchos sientan que no hay esperanza para su futuro con el sistema actual. Aunque Cuba antes se sentía orgullosa de su educación y salud gratis, estos sistemas han empeorado mucho por décadas de crisis económica y poca inversión. A las escuelas muchas veces les faltan cosas básicas y a los maestros les pagan mal, lo que lleva a una baja en la calidad de la educación. Los hospitales y clínicas, aunque se supone que son gratis, muchas veces no tienen medicinas, equipos, ni siquiera cosas básicas de limpieza. Los pacientes muchas veces tienen que llevar sus propias cosas, desde sábanas hasta jeringuillas. La promesa de la revolución de servicios públicos buenos se ha perdido, dejando a muchos cubanos con servicios que no funcionan bien. Este ambiente de problemas económicos y poca libertad ha hecho que mucha gente se vaya del país por décadas.
Cientos de miles de cubanos han decidido irse de su país, muchas veces haciendo viajes peligrosos buscando mejores oportunidades y una vida sin represión. Esta salida de gente representa una gran pérdida de personas valiosas para la isla. Médicos, ingenieros, artistas y trabajadores comunes buscan un futuro en otros países que sienten que no pueden tener en Cuba. La separación de las familias y el dolor de estar lejos de su tierra son heridas profundas para los cubanos. El costo humano de la escasez va más allá de no tener cosas materiales. Crea un ambiente donde algunos se rinden y otros se desesperan en silencio. La lucha diaria por sobrevivir gasta tanta energía que queda poca para crecer como persona o participar en la comunidad. Una generación ha crecido así, sin conocer otra cosa. El potencial de tanta gente se ahoga por un sistema que le da más importancia a controlar las ideas que al bienestar de la gente y la libertad de cada uno. Esta escasez que no se acaba, sin duda ha marcado, y muchas veces limitado de forma triste, la vida de millones de cubanos. Sección 7. Batallas diarias. Más historias de resistencia y desesperación cubana. La capacidad de aguante del pueblo cubano es increíble, pero muchas veces nace de la necesidad y tiene un toque de desesperación. Elena, una artesana muy buena, podría contar una historia de cómo se las ingenia, pero el sistema le pone muchos problemas. Puedo hacer artesanías muy bonitas, podría explicar ella, pero conseguir los materiales es una pesadilla. Todo está controlado, o es carísimo en el mercado negro. Después, venderlas es otro problema. Por las vías oficiales se gana muy poco, y las ventas privadas están limitadas. Tengo la habilidad, las ganas de trabajar, pero parece que el sistema está hecho para frenarte, no para ayudarte a salir adelante. Roberto, un ex ingeniero, podría compartir lo frustrado que está sobre su trabajo y la economía en general. Pasé años estudiando, creyendo que podía ayudar a que mi país mejorara, podría contar él. Pero los salarios son bajísimos, no alcanzan. Muchas fábricas trabajan a medias porque faltan piezas o materiales. Las nuevas ideas se ahogan con tanto papeleo. Muchos de mis colegas se han ido del país o manejan taxis para poder vivir. Es un desperdicio de talento, un desperdicio de lo que podríamos hacer. Podemos hacer mucho más, pero estamos atrapados. Piensen en la historia de una abuela, Carmen, que vive de lo que le manda la familia de afuera. Si no fuera por mi hijo en Miami, podría decir ella con un suspiro, no sé cómo me las arreglaría. La libreta no alcanza, y los precios de todo lo demás están por las nubes. Él manda dinero todos los meses para que yo pueda comprar medicinas y un poquito más de comida. Estoy agradecida, pero también me da tristeza. Trabajé toda mi vida en Cuba, y ahora, de vieja, dependo de la ayuda de afuera. Esta no es la vida que nos prometieron, ni la que merecíamos. Estas historias personales, que representan a muchos, muestran la lucha diaria y el desgaste emocional de vivir en estas condiciones. Hay una pelea constante entre querer una vida digna y la dura realidad de la escasez y el control. Aunque los cubanos encuentran maneras de arreglárselas, de resolver, esta lucha diaria les consume la vida. La forma ingeniosa de superar los problemas es una muestra del espíritu humano, pero también es un comentario triste sobre un sistema que obliga a su gente a estar siempre luchando por sobrevivir y tener dignidad. Sección 8. Una crisis sin fin. La situación actual de Cuba hasta junio de 2025. Hasta junio de 2025, la situación en Cuba sigue muy mal, con una crisis económica que no para y que no parece que vaya a mejorar pronto. Los efectos de la pandemia de COVID-19, junto con sanciones más fuertes de Estados Unidos en años pasados, y los problemas propios de la economía controlada por el gobierno, han empeorado los problemas que ya existían. La gran falta de comida, medicinas, combustible y otras cosas básicas sigue afectando mucho a la gente. Las colas largas en las tiendas, cuando tienen algo que vender, se ven todos los días. Los apagones son más seguidos y duran más, lo que hace la vida diaria más difícil. Los cambios económicos que ha hecho el gobierno no han sido suficientes para arreglar una crisis tan grande. Aunque ha habido un pequeño crecimiento del sector privado, los negocios pequeños tienen muchos problemas, como impuestos altos, no poder comprar al por mayor y mucho papeleo. La inflación sigue siendo un problema grande, haciendo que el poquito dinero que tienen los cubanos alcance para menos. La recuperación del turismo, que trae dinero de afuera y que tanto se esperaba, ha sido más lenta de lo que se pensaba.
afectando más el dinero de la isla. El descontento de la gente se nota más. Las protestas grandes de julio de 2021 fueron un momento muy importante que mostró lo frustrada que estaba la gente. Desde entonces, protestas más pequeñas y en lugares específicos han seguido apareciendo de vez en cuando por toda la isla, muchas veces por los apagones o la falta de comida. La respuesta del gobierno casi siempre ha sido reprimir, con arrestos, juicios y castigos fuertes para los que protestan. A pesar de esto, el descontento por debajo sigue fuerte, alimentado por la lucha diaria por sobrevivir y la falta de cambios importantes. La situación internacional no ofrece mucha ayuda ahora mismo. Aunque hay algunas conversaciones con otros países, los problemas de derechos humanos del gobierno cubano, y que no quiere hacer cambios políticos y económicos grandes, limitan sus opciones para recibir más ayuda internacional. Siguen dependiendo de aliados como Venezuela y Rusia, pero estas ayudas no son suficientes para resolver los problemas tan grandes que tiene Cuba desde hace mucho tiempo. Por eso, el pueblo cubano está atrapado en un círculo de dificultades que no termina, con un gobierno que parece que no puede o no quiere hacer los cambios necesarios para aliviar su sufrimiento. Sección 9. La sed insaciable. El anhelo de libertad. A pesar de más de 60 años de un gobierno que manda sin consultar y de muchos problemas económicos, el espíritu del pueblo cubano sigue vivo. El deseo de una vida con dignidad, libertad y oportunidades sigue siendo una fuerza poderosa, aunque muchas veces la callen, dentro de la sociedad cubana. Este deseo se ve de muchas formas, desde la resistencia callada de todos los días hasta los actos valientes de protesta de los defensores de derechos humanos, periodistas independientes y artistas que arriesgan su libertad para hablar contra la injusticia y pedir un cambio. Los más jóvenes, en especial, piden cada vez más fuerte un futuro diferente. Como crecieron con acceso a Internet, aunque sea limitado y censurado, conocen más del mundo fuera de Cuba y les convencen menos las palabras de la revolución del pasado. Ven la gran diferencia entre la vida de los jóvenes de su edad en otros países y su propia vida con tantas limitaciones. Saber esto alimenta el deseo de cambios profundos que les permitan seguir sus sueños y ayudar a tener una Cuba más rica y abierta. La comunidad internacional tiene un papel importante para apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad. Esto incluye señalar siempre los abusos de derechos humanos, pedir que liberen a los presos políticos y apoyar a los grupos independientes de la sociedad. También significa buscar formas de ayudar directamente a los cubanos de a pie, creando lazos y dándoles acceso a información y cosas que les ayuden a construir un futuro más democrático. Sin embargo, el principal motor para el cambio tiene que venir, y viene, de dentro de la misma isla. El camino que le espera a Cuba no se sabe cómo será. El gobierno ha demostrado pocas ganas de soltar el poder o de hacer los cambios grandes que tanto se necesitan. Pero la historia nos enseña que el deseo de libertad es una sed que nada puede apagar en el ser humano. Lo que ha dejado el hambre y la miseria impuestas por el sistema comunista son heridas profundas, pero no ha apagado la esperanza de una Cuba donde se cubran las necesidades básicas, se respeten los derechos fundamentales y cada persona tenga la libertad de decidir su propio futuro. El pueblo cubano no merece menos que eso.